Hola a todos. Hoy tenemos como invitada a Isabel García Adánez. Hola Isabel, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. muchas gracias por estar con el Club Tocqueville. Isabel García Adánez es profesora de Filología Alemana en la Universidad Complutense de Madrid y también es Premio Nacional de Traducción. Isabel, hoy vamos a hablar de tu traducción y, bueno, y de la obra de Joseph Roth, concretamente de su novela La Marcha Radetzky. Aquí está. Exactamente. Publicada en 1932, que es la gran novela sobre la caída del Imperio Austrohúngaro. Ujú, ujú. Entonces, en la solapa de tu edición aparece una cita de Vargas Llosa que está en todas las Ah, salsas. de verdad. Es verdad. Él la Sí, define sí. como, de hecho, es una cita de una entrevista que le hizo Charlie Rose en Estados Unidos y le preguntaron por su novela política favorita y él dijo que era esta, dijo que La Marcha Radetzky era la mejor Ujú. novela política que se ha escrito. ¿En qué sentido es esta obra una novela política? Pues sí, 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 sí. Además, es una pregunta curiosa porque de entrada también es mi novela preferida casi absoluta, después del Quijote, me atrevería a decir. Eh, entonces, claro, es verdad que mi idea, yo que vengo más de la filología, no, digamos, como que lo de novela política de repente me sorprendió, un poco pensando como, uy, diría yo eso de la obra. Pero pensándolo bien, sí, y lo que es curioso es que yo creo que más que, o sea, una novela política de exponer unas ideas políticas determinadas, lo que explica muy, muy bien es como todo el proceso del cambio político o todos los procesos políticos y de pensamiento que desde más o menos 1850 y pico, que es donde empieza la novela, hasta la Primera Guerra Mundial, cómo van surgiendo y cómo casi lo que él va describiendo, el comportamiento de los personajes, las actitudes, la forma de pensar, etcétera, cómo eso va explicando los procesos políticos que suceden, que bueno, finalmente es el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero cómo se explica que eso pudiera pasar. Y luego creo que hay una segunda capa ahí, y es que, claro, esta novela, aunque es la gran novela sobre la Gran Guerra, y valga la repetición, esta novela está publicada en el año 32. En el año 32 ya estaban los nazis ahí, llevaban ya una década en plena ebullición, ¿no? Y también se dice muchas veces, sobre todo un poco dentro del pensamiento en el estudio de la historia alemana, que esa gran guerra o ese final de la Gran Guerra ya casi trae consigo el germen de la segunda. Entonces, en ese sentido, se ve tan bien por el comportamiento de los personajes, o sea, no es tanto por una idea que defienda uno, sino por toda esa especie como de sustrato, de pozo que se va formando, también de tensión, de ebullición, o sea, aquello es como una especie de olla a presión en la que se explica muy bien todo lo que sucede y acontecimientos políticos que hoy pensamos, pero madre mía, ¿cómo pudo suceder? Pues tal y como van pasando las cosas en la novela, se entiende o se explica, o dices, bueno, claro, es que con estas generaciones sucesivas, pues todo lo que sucede de alguna manera es lógico, ¿no? Entonces sí, claro que es una novela muy política en ese sentido, ¿no? O muy histórica también, en un sentido como muy político de la historia también. Isabel, ¿y podrías darnos alguna Sí. pincelada de la vida del autor para que entendamos cómo llegó, cómo fue capaz de escribir algo así? Sí, sí. Bueno, Joseph Roth es de esos muchos escritores de lengua alemana, gran escritor de lengua alemana, nacido en un territorio que hoy no sería Alemania, él es de Galicia, de Brody, que hoy en día es Ucrania, prácticamente casi en el último extremo de lo que eran tiempos la Prusia Oriental. Digo, si pensamos, casi lo que era más cerca es Königsberg, donde nació Kant, Kaliningrad, que hoy también es Rusia. Es decir, él es de una zona que hoy en día ni siquiera no sería, bueno, ni de habla alemana ni nada, y fue de esa especie de escritores cosmopolitas, gran ciudadano del mundo. Y él empezó a escribir en los años inmediata, prácticamente después de esa primera guerra mundial, novela y también prensa, es decir, él fue corresponsal de prensa y autor de algo que, bueno, hoy quizá no se escribe tanto, pero en la época sí, que es un poco como crónicas que están así a caballo entre el ensayo, el periodismo.
la crónica personal, la autoficción, la ficción. Estuvo mucho tiempo en Berlín, en esa gran metrópoli, aunque de Alemania, que también siempre está la duda de Alemania, Austria y territorio de lengua alemana, que son dos cosas, tres cosas que no siempre coinciden. Eh, y bueno, progresivamente fue centrándose más en la novela, menos en el periodismo. En esos primeros años, es de los años inmediatos a la Primera Guerra Mundial, él estuvo mucho más comprometido políticamente, es decir, no llegó a militar en ningún partido de izquierda, pero sí que era mucho más combativo, tenía ideas, o sea, como políticas definidas, por así decirlo, de una línea específica más concreta. Luego fue más bien abandonándolas y centrándose más en lo que sería un poco la observación, ¿no?, de esos fenómenos de su tiempo, que es lo que notamos en la novela. Y luego un detalle, claro, obviamente muy importante, Joseph Roth era judío y, claro, como muchos, judío ciudadano del mundo, es decir, no un judío practicante, pero que tal y como van sucediendo las cosas, pues va siendo cada vez más presente la importancia, la relevancia que tienen esos orígenes y esa religión. Y claro, él, como tantos otros judíos y por otras cosas también de su pensamiento, en el año 33 ya se exilió primero a los Países Bajos, a Ostende, donde fue muy amigo también de Stefan Zweig, entre otros. Y bueno, pues después se trasladó a París y en París murió justo antes de empezar la guerra, murió en el 39. Y no se suicidó, como uno puede pensar, bueno, pues como tantos otros, como Zweig, murió a consecuencia de su alcoholismo. Era un autor brillantísimo, pero un autor con serios problemas también con el alcohol. Y bueno, entre poco se dice también entre los de alemán, así, la anécdota de, bueno, es el autor capaz de describir más formas diferentes de estar bebido, incluso estilísticamente. O sea, él imita también en la forma de pensar de una persona que no razona ya bien, que se le va la cabeza, etcétera. Es decir, es un gran, aunque viene del periodismo y tiene esa escritura también muy fina, muy basada en la observación, que intenta no ser sentimental, sino que intenta realmente recoger fríamente todo lo que sucede, pues tiene un punto irónico muy, muy importante. Y sobre todo, a mí me parece también que es uno de los maestros del estilo. Es decir, no sé, luego, no quiero ser como filóloga pesada, pero en el estilo de narrar y en el estilo de la marcha Radetzky se nota muy bien esos procesos de pensamiento. Es decir, igual que piensan los personajes o que se comportan, se comporta el lenguaje. Y eso quizá no se nota tanto leyendo, pero bueno, y no quiero insistir, pero traduciendo sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo embarado del Imperio Strong, esa cosa de que no progresa, que es como que es todo es decir, como trastorno obsesivo compulsivo del orden, del uniforme, de todo como cuadriculado, riguroso, sin moverse, tal. Eso lo reproduce él con su estilo en algunos puntos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un maestro como de la forma, fino, por así decirlo. Sí, no, todo ese protocolo tan encorsetado en torno a la figura del emperador de quien vamos a hablar. Mm. Pero antes, hay un tema que me parece muy importante y muy relevante para nosotros hoy, que es el contenido profundamente antinacionalista de la novela, porque desde luego el Imperio Austrohúngaro se puede entender como un intento de tener un régimen supranacional, ¿no?, y por encima de los nacionalismos. Y, en fin, hay varios pasajes muy representativos, tanto en esta novela como en otras de Roth, y me preguntaba Sí. si nos podías decir algo al respecto. Sí, 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 por supuesto. O sea, Joseph Roth, precisamente él, por ese origen suyo, él es consciente de esa idea, de ese cosmopolitismo, de esa libertad de movimiento y como de esa, yo creo que esa es una expresión que aparece en varios textos suyos, como de esa especie de pluralidad en la unidad y esa especie de unidad que permite la diferencia nacional, de idioma, de forma de pensar, de credo religioso, etcétera, dentro de cierta, o sea, dentro de una armonía y de una coexistencia pacífica. Y de alguna manera yo creo que lo asocia con la apertura de miras, ¿no? Y Ay, para él perdona, todo hay, lo que hay- es hay un plurilingüismo también reflejado en la total, novela, está claro. ambientada en la frontera en gran parte, ¿no? Sí. Efectivamente, claro. Entonces, esa idea para él de que la frontera, mira, frontera creo que es una palabra muy, muy buena, muy interesante, que para las fronteras, o bueno, no necesariamente es un mundo sin fronteras, pero las fronteras son algo franqueable, no son algo que
que limita, que un poco que encorseta, ¿no? Como lo que me habías dicho también antes, ¿no? Entonces, para él mismo, que además fue muy, muy viajero, etcétera, y luego enseguida voy al ejemplo, pero un detalle más para unirlo también con lo que hemos dicho antes de un poco de su postura con respecto a la monarquía, etcétera. Él fue en sus primeros años más combativo políticamente, pero claro, en el 32, que es cuando está escrita esta novela, esa idea de volver a ser tolerante con toda esa diferencia bajo una especie de campana que lo contenga y que lo proteja todo y que al mismo tiempo pues, permita que no estalle en mil pedazos ese avispero. Eso, claro, en el 32 está como especialmente presente, ¿no? Entonces, ese ideal como austrohúngaro, de repente, esa nostalgia de algo que en un momento podría parecer como muy caduco del emperador, claro, en el año 32 casi para él hubiera sido como la solución, ¿no? Es decir, si volviese a existir otra vez esta especie de tolerancia, sería casi lo único capaz de contener, bueno, lo que él llamaba la peste marrón, es decir, el surgimiento del partido nazi, la omnipresencia del partido nazi. ¿Qué pasa? Yo Perdona, tengo Isabel, como, voy perdona, a la Isabel. frase. Antes de que leas la frase, solo un apunte, que esa nostalgia está tan teñida de ironía que tampoco se puede decir que sea un reaccionario en el fondo que quiera Claro, volver claro, no, a... no, Sí. claro, esa es la cosa, ¿no? Efectivamente, él muestra lo ridículo que era aquello. Entonces, claro, es muy importante a veces tener en cuenta cuál es el año, porque esa novela posiblemente no hubiera estado teñida de nostalgia de haber estado escrita en los años 20, sino mucho más de ironía, de lo ridículo y demás, y en cambio después está teñida o sea, con toda esa ironía tremenda de lo ridículo que es todo, que madre, bueno, es que allí no se no queda títere con cabeza, a pesar de todo es enormemente triste. Porque claro, es decir, como bueno, nuestra utopía hubiera sido quedarnos así, pero ahora tenemos algo que es todavía peor, ¿no? Entonces eso realmente sí que creo que es una de las cosas también más bonitas de la novela. Hay una frase que tengo aquí de El busto del emperador, que es un relato muy chiquitín, que es lo primero que yo traduje a Joseph Roth hace como más de 20 años, que bueno, es la historia de un conde, un fiel súbdito del emperador, que obviamente cuando estalla la guerra y cuando se desmembra el imperio, pues ya no sabe poco ni a dónde ir, ¿no? Y entonces habla escribe sus memorias y dice algo que podría haber dicho perfectamente también el emperador de haberlo vivido. Dice, los pueblos, dice, bueno, los pueblos buscan en vano eso que llaman las virtudes nacionales, más dudosas aún que las individuales. Por eso odio las naciones y los estados nacionales. Mi vieja patria, la monarquía, era una gran casa con muchas puertas y muchas habitaciones para muchos tipos de personas. Esa casa la han repartido, dividido, la han hecho pedazos. A mí allí ya no se me ha perdido nada. Estoy acostumbrado a vivir en una casa, no en múltiples compartimentos. Entonces, esa idea de compartimentos, curiosamente hace que la persona ya no se pueda mover. Es muy curioso, ¿no? O no se quiera mover y claro, donde había una frontera, ahora de repente hay 57 fronteras pequeñas físicas y quizá en el 32 hay que pensar también que ideológicas, claro, mentales, antisemitismo, hablabas antes, el odio a la izquierda, la postura de los nazis hacia las mujeres, es decir, ahí hay las cabinas, o que fue una palabra que en su momento también dudé si poner, pues esa Europa convertida en cabinas también es la estrechez de mente absoluta y es algo que a Joseph Roth claro, le horrorizó siempre y en el año 32 ya le horrorizaba por completo, claro. ¿No? Yo creo que es importante no perder de vista cuándo se escribe la marcha Radetzky. Y, Isabel, ya que ha salido el tema del origen judío de Joseph Roth y has mencionado la cuestión del antisemitismo, en la novela Sí, hay varios personajes judíos y en el contexto del ejército, porque también es una novela ujú, muy militar, también sí, muy del sí, ejército, muchísimo, sí. se hacen muy chistes a veces o hay personajes que se burlan o se ríen de los judíos y es una novela que describe el antisemitismo de la época, ¿no? Y Sí. me preguntaba si nos podías decir algo más al Sí, respecto. sí, muchísimo. También tú has hablado al principio de lo del clasismo, ¿no? Explica un clasismo tremendo. Entonces hay que tener en cuenta una cosa, y es que en el territorio de la alemana, tanto en Austria como en Hungría, em, antes en las nuevas monarquías, o sea, en las monarquías, las constituciones de los respectivos imperios,
Sí que hay unos partidos políticos y hay un senado, etcétera, del que solo forman parte de los senados, o sea, de los gobiernos, solo forman parte las personas adineradas. Las personas adineradas, además, por lo general, muchas de ellas son de origen judío, con lo cual hay una especie ya de odio del pueblo hacia los judíos. Por otra parte, en los ejércitos, yo creo que es hasta finales del siglo XIX, o sea, no sé exactamente la fecha, pero hasta finales del siglo XIX en esos ejércitos no se permite el acceso a los judíos, aunque por su posición social y por su posición económica podrían acceder al ejército y además deberían acceder al ejército en calidad de oficiales. Entonces, ahí hay un esto del oficial que es judío, entonces los que desprecian a esos judíos a los que de pronto se les permite por un decreto acceder al ejército, pero que no deberían estar ahí. Es decir, hay como distintos focos de odio hacia los judíos, uno es desde el pueblo, uno es dentro del propio ejército, donde están como los oficiales de toda la vida de siempre y estos advenedizos a los que se les bueno, incluso se les obliga, porque cuando se les permite también se les obliga a formar parte del ejército y de eso hay algunos también con que ahora, de hecho en alemán recuerdo que hay un nombre distinto, ¿no? Que es como poco advenedizos. Y luego, por otro lado, también en esa época, o sea, ese principio de final del 19, principios del 20, también los emperadores o el emperador realizan bastantes a veces nombramientos, conceden títulos nobiliarios que hasta entonces tampoco podían tener los judíos y que pasan a tenerlos, ¿no? Entonces esa sensación de que si antes solo tenían dinero, pero después tienen dinero, posición y ocupan en la jerarquía un lugar que no les corresponde. Entonces sí que el antisemitismo que viene desde mucho antes va también como escalando, porque de pronto hay unos motivos, bueno, motivos en la situación y como político-social, pues de repente están en lugares donde bueno, hay quien considera que no deberían. Entonces, sí, sí, claro, yo creo que claro, él no fue oficial del ejército, ¿no? Pero lo veía, lo conocía y lo sabía muy bien y claro, también hay que pensar de nuevo eso, en el 32 ya había habido varios, o sea, no acciones oficiales públicas, pero ya había habido muchísimas represalias contra judíos, etcétera. O sea que sí, sí, yo creo que él igual en eso de novela política, ¿no? De que va explicando un poco todos esos odios, un poco a qué obedece, ¿no? O qué los explica. Ujú. Sí, sí, a mí, vamos, estoy plenamente de acuerdo Y con lo que planteas. Isabel, al igual que La montaña mágica de Thomas Mann, la marcha Radetzky de Joseph Roth termina con la Primera Sí, Guerra Mundial y sí. da una sensación incluso de cierto fatalismo la novela, ¿no? Como si era inevitable que el imperio cayera y que cayera de esa manera por la guerra. Yo quería que nos hablaras de lo que supuso la Primera Guerra Mundial para el propio Roth, para su generación y para la novela de la que estamos hablando. Y sí, bueno, ese final que, claro, en las dos, tanto en la batalla de Baja Guardia, es un final que es un principio, o sea, es como el Titanic, tú ya sabes lo que va a pasar, o sea, es el barco se hunde y lo ves claramente desde el minuto uno. Entonces, lo que es interesante es exactamente ese proceso, ¿no? De cómo va a llegar ahí, ¿no? Entonces, un factor que creo que es importante y que yo creo que quizá en la literatura o en el pensamiento inglés y francés, que también vivieron la Gran Guerra, ¿no? Y incluso no está tan presente, pero en el de los territorios de lengua alemana sí, es que por un lado, claro, los imperios llegan muy tarde, es decir, el progreso económico, social, histórico, etcétera, del territorio de lengua alemana va aparejado al imperio guillermino y al imperio de Francisco José. Pero esos son imperios que entran en el siglo XX. Entonces, desde principios del siglo XX existe esa especie de, también entre los intelectuales, ¿no? Esa sensación de que el sistema político, el pensamiento y un poco lo que ha traído cierto progreso no es acorde con el tiempo en el que están viviendo, ¿no? Incluso esa educación, esos estereotipos, esa cultura, ese rigor, todo eso no va con los nuevos, no va con los nuevos tiempos. Entonces, esa especie de gran tensión en muchos aspectos por parte de muchos intelectuales y muchos artistas llevó a una idea de que lo único que podía
traer un cambio real y una modernidad y realmente una era diferente, era algo de las dimensiones de una guerra. Hubo muchos artistas que fueron voluntarios a la guerra, un poco con la idea de, bueno, aquí va a llegar por fin la renovación y en la montaña ese estallido al final va a traer como el aire fresco, por fin. ¿Qué sucede? Que la Primera Guerra Mundial es bueno, aparte de quien la perdiera, es una destrucción del cuerpo y del espacio a una escala como no se había vivido jamás, y es un desastre, ¿no? Entonces eso creo que está muy, 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 muy presente para todos los que escriben en el momento que escriben. Isabel, perdona, Eh, que habría, Dime. sin duda había gente que fue a la guerra con esa mentalidad, pero también me parece recordar de la lectura de la novela que hay gente, hay algunos personajes con un tanto naifs, Sí, ¿no? Que tienen una fe tan sí, ciega en el emperador efectivamente, que dicen, claro. pues manda esta guerra, es que hay que luchar, esto es Totalmente, lo correcto. totalmente. Y voy a la segunda parte, y efectivamente Trotta tiene mucho que ver con Castor y con Hanno, con el Hanno Buddenbrook. Es decir, él va explicando, son novelas de generaciones, va explicando también cómo a lo largo de las generaciones, junto con esa especie de tensión general y de aquí o pasa algo muy gordo o esto no va a cambiar jamás, porque los protagonistas, los jóvenes, cada vez son más débiles, cada vez son más flojos, cada vez tienen menos cosas en la cabeza, cada vez son más, se dejan llevar más. También está una novela, lo que no ha salido el título, de El hombre sin atributos, de Musil. Es decir, cada uno de los trotas, como cada uno de los Buddenbrooks y como Hans Castor, que parece un primo también de los Buddenbrook, son jóvenes pusilánimes que no tienen nada en la cabeza, que no han aprendido nada. Hay una escena también, dice, bueno, aquí estos oficiales lo mejor que les podía pasar es escribir una guerra porque no tienen otra cosa que hacer, no saben más que jugar a las cartas, tontear, ir al casino, etcétera, pero la generación del último trota, del joven, no es, es todavía más débil que la de su padre, porque los de su padre todavía tenían ese rigor de lo funcionarial, del emperador, que era una especie de carcasa y de rigor hueco. El padre es una especie de toque de la burocracia, pero una burocracia para no hacer nada, porque tampoco tienen ya cosas que tratar. Los asuntos son absolutamente banales, pero por lo menos como que a ellos todavía les sujeta esa especie de corsé, pero a los otros el corsé ya ni siquiera les sujeta y además es el corsé de sus padres, ¿no? Entonces el pobre, el último trota que sí saca buenas notas y tal, pero es un pusilánime. Entonces yo creo que Roth explica muy bien cómo se van desmoronando las generaciones, cómo van perdiendo energía vital. Entonces es como, si estos son los que tienen que traer el cambio y son así, ¿cómo va a producirse aquí un cambio que tenga sentido? Entonces yo creo que la guerra tiene esas dos, está en Man también, esos dos polos. Por un lado, como que aquí parece que lo único que puede salvar todo es un cataclismo, por así decir, pero por otro lado, ¿quién va a llevar a cabo ese cataclismo con cabeza? Si no hay nadie que tenga cabeza, ni sensatez, entre otras cosas, porque el propio sistema les ha llevado a todos a hacer algo con sus vidas que no era lo que querían hacer, sino lo que querían su padre, que además es algo que no se les da bien, porque el padre les obliga a hacer algo que era lo que se le daba bien a él, ¿no? Están como todos en el papel que no les corresponde. Y eso en Man está muy, muy presente también, ¿no? Esa especie también como de apatía, de hastío y demás. Y claro, es como si la guerra tuviera fuerza propia, ¿no? Que es un poco algo terrible, ¿no? Como que aquello se les va de las manos completamente, se les va de las manos completamente a todos y no lo supieron ver. Y en el caso del territorio de lengua alemana, mucho es eso que se les ha ido de las manos después de la derrota de las condiciones del Tratado de Verdún. Pues claro, la República de Weimar están más perdidos todavía, porque además esa población está diezmada, derrotada, humillada. Entonces, es que explica la primera, claro que explica la segunda, porque lo que queda es los supervivientes de eso, ¿no? Entonces, yo creo que es las dos, quizá la montaña mágica y la marcha Radetzky, son dos grandes novelas que explican, ¿no? Cómo se llega a esa guerra, pero también cómo el pozo que deja esa guerra, o sea, cómo la siguiente es que está ahí y se les va a ir de las manos todavía más. Y, Entonces, sí, es y, terrible en eso. Leída ahora, además, es terrible, Isabel, sí. y la figura del emperador, Ujú, em, ujú. que fallece en plena Primera Guerra Mundial. Sí, eh, la forma en que la retrata Roth es bastante simpática y entrañable, ¿no? Tiene un punto sí, campechano.
Sí, ay, pero sí, ¿tiene alguna sí, sí. ideología política más allá de mandar y mantener ese status quo tan extravagante? Claro, pues esa es la cosa, ¿no? El emperador, claro, lo tiene a lo mejor quizá pues a finales del... Claro, quiero decir, todo empieza con que a los trotas los llaman, nombran héroe porque salva, el trota bisabuelo salva de casualidad al emperador, que también está allí medio empanado en la guerra y casi le pegan un tiro y entonces lo salva. En la batalla de Solferino, que además perdió el ejército austriaco, o sea, una batalla contra Francisco de Cerdeña y perdió el territorio de Es Cerdeña. de Es decir, que realmente es 1800, un héroe. 1859 esa batalla. Ahí Sí, empieza la novela, ahí empieza. bien, es un héroe además que cometió un acto heroico casual y un poco absurdo, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí quizás sí ese emperador joven, claro que sí, todavía Francisco José tuvo presencia. Claro, el emperador ancianísimo casi es una especie de emperador de cuento, o sea, tiene una descripción de emperador de cuento y claro, en el año 32 es esa especie de aquel... Eso, rey de cuento, que casi es decir, es que casi parece un poco una, no sé, casi una marioneta, y luego es gracioso porque el padre Trota se parece tanto al emperador, a mí me encanta esa escena en que va a ver al emperador y se parece tanto a él que parece como en el espejo, ¿no? Y hacen uno el movimiento y el otro, y parecen una imagen en el espejo, pero es que todos los súbditos del emperador eran una réplica del emperador, Bueno, eran dobles del emperador. intentan caminar como él, vestirse, Claro, como todo. claro, pero eso es una marioneta, es decir, la duplicación de de la identidad, de la multiplicación, no sé, es una especie también de cosa ridícula. Y claro, ahí se ha convertido en un emperador de cuento. Lo que pasa es que al final era como un poco como en la montaña mágica también. El cuento al final era casi mejor que lo que vino después, que también era horrible, ¿no? Hay un párrafo muy, muy cortito. em, pero donde se ve también incluso el tono de cuento, o sea, la manera de escribir. Cuando habla del emperador, habla en tono de cuento. Y una cosa muy curiosa también es que el emperador habla dialecto vienés, o sea, habla dialecto vienés con acento vienés y alguna palabrilla se cuela, mientras que todos sus súbditos intentan hacerse los finos y pronunciar bien y hablar alemán de Alemania. O sea, el equivalente sería como si hablase un andaluz muy cerrado y todos están haciendo los finos, menos él que cuando abre la boca habla como le da la gana y dice las cosas como quiere y bueno, y va por el mundo muy libre. El capítulo más bonito también, creo, de los de la historia de la literatura alemana, que es el 15, es el de donde describe el emperador anciano, y lo te leo solo un par de frases, pero parece, realmente es como una descripción, lo estás leyendo y parece un cuento. Dice, el emperador era un hombre anciano, era el emperador más anciano del mundo. La muerte paseaba a su alrededor en círculo, segando y segando con su guadaña. Ya tenía pelado el campo entero, y tan solo el emperador, una brizna de plata olvidada, seguía allí esperando. Sus ojos claros y duros tenían desde hacía muchos años una mirada perdida en la lejanía perdida. Estaba calvo como un desierto en forma de cúpula. Las dos mitades de su barba eran tan blancas como un par de alas de nieve. Los surcos de su rostro eran una pura maraña de maleza en cuyo interior anidaban las décadas. O sea, es que todo es como la montaña mágica, una especie de ensueño del que, claro, el estallido de la guerra saca, pero saca a una generación, a varias generaciones que no están absolutamente preparadas, ¿no? Para reaccionar. Eso creo que es algo también bastante, que se entiende muy bien en la obra. Isabel, ya para acabar, porque se nos está Mm. terminando el tiempo, es una novela en la que casi no hay personajes femeninos. ¿Refleja No, algo de la naturaleza del Imperio Austrohúngaro? así ¿Crees que les es algo va, claro. Así les fue, claro. Así les fue, así les fue. Yo creo que esa ausencia de mujeres, pero es que no las habría. Es decir, o sea, en ese, claro que era un mundo, bueno, en la época no, y en esa época es toda la época de la Neue Frau y de las nuevas mujeres después de la Primera Guerra Mundial. Pero claro, en ese mundo que describe están las queridas. Las casadas un poquito que se toman libertades, la que los seduce, y un poco la figura quizá un poquito maternal, que es algo más, lo seduce también porque tienen al personaje esa imagen maternal, pero no hay mujeres, efectivamente, es un mundo totalmente masculino, pero curiosamente de hombres que no saben, hoy diríamos, ¿no? Que no saben ser hombres porque quitados de esa carcasa y de esas cosas rígidas, externas, burocráticas, en realidad están completamente perdidos, o sea, dan mucha pena porque no se comunican, no se saben comunicar y es una especie de pelota que se reproduce de generación en generación. Sí, sí, a mí me llama mucho la atención también
lo explica. Hay otras obras de Roth con más mujeres, y a él le gustaban, le gustaban mucho las mujeres, o sea, pero sí, sí, la falta de mujeres es muy sospechosa. También es verdad que en lo que él quiere narrar, que es esa evolución y demás, creo que igual hubiera sido también un poco artificial introducirlas, ¿no? Bueno, claro, no hace lo que quiere, pero sí, sí, llama mucho la atención, su ausencia. Y bueno, pues eso, si hubiera habido mujeres en el Imperio de otra manera, pues quizás hubiera habido otra, no sé, hubiera habido otro desenlace. Pero bueno, yo creo que no sobra ni falta nada. O sea, a mí ya te decía antes, es una de mis novelas preferidas. Muy bien, pues Sí, sí, muchísimas gracias, Isa. vamos, me parece maravillosa la novela y desde luego, vamos, si no, no se puede uno morir sin haberla leído. Yo estoy de acuerdo. Muchísimas gracias por tu Oye, tiempo. gracias a ti. Ujú. Muy